pasamos a la siguiente presentación, que la tenemos por videoconferencia, no sé si por ahí antes ya, Ivonne, que es titulada la de protección de datos personales, y bueno, en este caso el impacto que tienen las universidades ese tipo de situaciones. Permitan. Ivonne, ¿andas por ahí? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Perfecto, Ivonne, arráncate, ahora sí que vas. Vale, muchas gracias. Es un tema complicado, me parece que estamos entrando dentro de un panel de ciberseguridad. Las observaciones que justo hacía el compañero anterior me parecen muy precisas porque, como él bien decía, sacrificamos velocidad, sacrificamos el tener el uso de la tecnología y dejamos siempre de lado el tema de la seguridad. En la actualidad, a mí como abogada y como instructora, me toca mucho ver cómo ha evolucionado la preocupación jurídica de parte de los usuarios. Hace, no sé, hace unos 10 años, cuando uno daba clase, compartía infinidad de datos personales de sus alumnos. Y hoy en la actualidad, pues ya con una legislación que empieza a regular el tema en materia de protección de datos personales, pues nos lleva a una necesidad de estar pensando en yo como académico, ¿qué estoy haciendo con los datos personales? Yo como encargado del tema de tecnología, ¿qué estoy haciendo con el tema de la seguridad para el tema de datos personales? Y pues bueno esto nos lleva a tener una reflexión muy clara, ¿no? La primera es, ¿qué relación tiene el derecho con la tecnología? Si es necesaria esa relación y si tiene, por supuesto, una interrelación con el ámbito académico. Pues bien, ya considerando esta introducción, eh, a ver, yo la avanzo acá, ¿verdad? Ahí está. El tema de protección de datos personales en la actualidad tiene vinculación con 3 entes jurídicos. Uno es el INAI, que todos lo tenemos súper identificado, que es el IFAI, antes se llamaba IFAI. Y ahora también tenemos que pensar en una interrelación con otros 2 entes jurídicos. Uno, que es el ente cuando yo soy un sujeto de derecho bancario, y otro cuando voy y compro algo, simple y sencillamente. Esto es, cuando yo lo de proteger datos personales es como usuario final, que son nuestros alumnos, como empleado, que somos nosotros como académicos, como clientes, que son los padres de familia, y por supuesto sus hijos cuando están en un estatus de menor de edad, más los adicionales que les decía, ¿no? No sé, pensamos en que somos una universidad privada y le damos un crédito al alumno para poder estar inscrito en una universidad privada, ahí entra un tema de servicios financieros. Esta lámina nos lleva entonces a pensar que el tema de protección de datos personales va más allá únicamente del aviso de privacidad, va más allá de los comerciales que hoy vemos en Delify, ¿no? Que te dicen si te recaban datos personales y no te dan tu aviso o denuncia. A mí siempre me ha parecido una forma irresponsable de pensar que solamente nos referimos a un aviso de privacidad. Entonces, pues bueno, entremos en un poquito más de materia. Algo que es importante, y voy a hacer una pausa aquí. Sé que hay muchas universidades públicas ahorita en el foro y van a decir, este tema a mí no me interesa porque soy una universidad pública y no estoy obligado. Y es correcto. La Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, su nombre lo dice muy claro, únicamente le tocaría a las universidades privadas. Sin embargo, cabe mencionar que está ya en un proceso de aprobación la Ley General de Protección de Datos Personales, que ya en consecuencia le va a traer un eco de obligaciones de protección en materia de datos personales a las universidades públicas. Esto es, los estados van a hacer sus propias leyes en materia de protección de datos personales con un alcance a universidades públicas, y aquellas universidades que son de carácter federal, pues les tocará la ley general. La noticia aquí es, la ley general prevé las mismas obligaciones que hoy tiene la Ley Federal de Protección de Datos Personales para las empresas. Entonces, pues es momento, ¿no? Si ahorita estuviera ya aprobada la ley, pues deberíamos estar pensando en
qué viene, ¿no? ¿Qué es lo que debo yo de tener ya preparado para darle un cumplimiento? Esta lámina les va a ayudar mucho a ir pensando en qué tipo de cumplimiento le tienen que dar. El punto de partida, por plazos de ley, el INAI destinó que se debería de publicar el aviso de privacidad, que a estas alturas, 6 años después de que se ha publicado la ley, ya asumo que todos los que están ahí, pues ya saben que es el aviso de privacidad, ¿no? Que no es más que aquel mensaje legal en el que me dicen qué datos personales tienen de mí y qué van a hacer con ellos, ¿no? ¿Cuál es la finalidad primaria? ¿Cuál es la finalidad secundaria? Y si yo no quiero que mande. Perdón que me interrumpa. ¿Moviste algo en tu pantalla? Porque ya no recibimos la señal de tu pantalla. Nada más vimos la imagen y se fue. Ajá. Ahí está. ¿Ahí la ves? Veo una pantalla azul. Okay, a ver. Pero es el tuyo. ¿No? ¿No? A ver. Porque aquí me dice que ya lo está presente. Ahí está. Ok, presente. Esta es la mensaje que está. Vale. ¿De qué, María? Bueno, como les decía, la primera fase, supongamos que somos universidades públicas y que nos va a tocar la ley que está a punto de aprobarse, tenemos que darle un aviso de privacidad a los alumnos, que es qué datos recabo de ti, qué hago con esa información personal, para qué la uso, para qué pienso usarla en un tema que no sea el principal, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? A que la finalidad principal es que cuando yo le recabo un dato personal a un alumno, pues es para fin educativo, darle calificaciones y darle un título al final. Pero si los datos son para compartirlos con otra entidad, tengo que informarle al alumno o tengo que informarle al padre de familia si el alumno es menor de edad. Es lo primero que hay que ir pensando en, si yo soy una universidad pública, ¿qué debo de hacer? Y si en el foro hay universidades privadas, pues creo que hay que empezar a reflexionar acerca de, la ley ya lleva 6 años, el IFAI le está implementando, el IFAI ya multó a una universidad por un tema de no protección de datos personales, en específico multó a la Universidad Intercontinental por 1.900.000 pesos. O sea, no fue una multa de 12,000 pesos, 20,000, estamos hablando de millones de pesos. Todo porque la universidad no tenía aviso de privacidad. Cuando por fin lo realizó, el aviso de privacidad era incompleto. Y adicional, el tema surge porque la universidad tiene un servicio psiquiátrico gratuito para los vecinos de la universidad. Un señor fue a tratamiento, el señor lo dieron de alta desde la perspectiva psiquiátrica y su esposa un día se dio la tarea de buscarlo en Google, encontró un expediente en internet, el expediente completo de la doctora que lo atendía en la universidad, y esa fue la razón por la cual le pusieron otra multa de 900,000 pesos. Si le sumáramos a la Wixegon una multa de 2,400,000 pesos. Y la psiquiatra que lo atendía le pusieron una multa de 40,000 pesos. Por lo tanto, no sé, yo les invito a que reflexionen universidades privadas al respecto de el IFAI sí está multando. Las universidades privadas son sujetos de la ley que actualmente está existente y las que son universidades públicas, pues váyanse preparando, ¿no? Porque también van a ser sujetas, no a multas, acuérdense que a nivel gubernamental no hay multas pecuniarias, pero sí hay destitución o despidos justificados. Entonces es importante considerar este tema, sobre todo por la forma en que manejamos los datos personales. Justo ahorita el uso de la tecnología creo que está llevando un uso irresponsable por parte de los profesores. A mí me ha tocado ver en muchas universidades en las que el profesor decide hacer un grupo en Facebook para decirle a los alumnos cuál es la tarea, cuándo entregan, pero pues al crear el grupo en Facebook el profesor tiene acceso al perfil del alumno y en ese momento está recabando datos personales y el responsable es la universidad, no únicamente el profesor. Entonces es importante el limitar qué están haciendo los profesores en el ámbito académico para interactuar con sus alumnos y a su vez saber qué están haciendo con los datos personales. El siguiente paso es designar un encargado. Como yo siempre les digo, pues es el que se gana la rifa del tigre. ¿A qué se refiere esto? Va a ser el encargado de redactar el aviso de privacidad, de levantar procesos internos en la organización. Y procesos me refiero a qué sucede cuando un alumno se inscribe,
cuál es toda la trazabilidad del dato personal del alumno dentro de la organización, a hacer políticas, a hacer perfiles y demás. Y lo más importante, el encargado cuando haya una auditoría del IFAI es el que tiene que atenderla. Aquí no aplica el de háblale al representante legal o háblale a un abogado para temas de demandas. No, el encargado de privacidad de la escuela o de la universidad es el que debe de atender la inspección del IFAI. Siguiente, ventanilla de derechos Argo, que igual quiero asumir que ustedes ya lo tienen entendido. ¿Esto a qué te lleva? Yo fui alumna, vamos a pensarlo así, yo fui alumna del TEC de Monterrey del año 2000 al 2003. Yo hoy tengo derecho de ir a tocar la puerta al TEC de Monterrey y decirle, TEC, dime qué datos personales tienes de mí, a quién se los has compartido y cómo los proteges. Si hoy el TEC de Monterrey me niega una respuesta a esas preguntas, es una multa de hasta 11 millones de pesos. Ese tipo de obligaciones, mejor dicho, viene para las universidades públicas cuando se apruebe la Ley General de Datos Personales. Y la que sigue es, pues en temas ya de ciberseguridad, ¿no? Oye, pues sí, hay aviso de privacidad, hay una persona encargada, hay una ventanilla en la que el alumno va a poder venir a preguntar, pero lo que más nos preocupa si estamos en un panel de ciberseguridad es, bueno, ¿y cómo los debo de cuidar, no? Porque los datos no únicamente están en un formato impreso. Tal vez el alumno me trae una fotocopia de algún documento, pero la verdad es que la universidad lo termina digitalizando. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y ese formato digital de mis datos personales, cómo está protegido? La legislación actual, en su reglamento, establece la obligación de que quien recaba el dato personal tenga medidas de seguridad tanto administrativas, que esto se transmite en políticas de seguridad, medidas legales, que es contratos hechos a la medida con proveedores, con empleados y también con los clientes. Y otra medida de seguridad legal es los acuerdos de confidencialidad. Un punto importante es que todos ustedes que han firmado alguna vez un acuerdo de confidencialidad seguramente han visto que la cláusula dice la vigencia de las obligaciones de confidencialidad es de 5 años. Bueno, la ley de datos personales dice que si en el intercambio de información hay datos personales, la obligación de confidencialidad es permanente. Esto es, no caduca. Entonces hay que cambiar también acuerdos de confidencialidad. Y en la parte de medidas de seguridad tecnológicas, el punto obligatorio es muy, no sé qué palabra decirles. Es muy ambicioso, esa es la palabra. Esto es, obliga a las empresas que hoy tengan una herramienta de prevención de fuga de datos, que detecten la trazabilidad de los datos personales, que lancen alertas cuando hay un mal tratamiento, que haya redacción de perfiles, redacción de permisos, inventarios, análisis de brecha y demás. Hoy la iniciativa privada, si no ha cumplido con esto, es una multa también de 11 millones de pesos. Recuerden entonces, universidades privadas que están oyendo este tema deberían hoy ya de tener todos esos elementos tecnológicos, porque por lo menos ya tienen 3 años en lo que se debería de haber cumplido esta obligación tecnológica de asegurar los datos personales. Bien, bueno, para ser un poquito pedagógicos, creo que es importante el entender que es un dato personal. Aunque no lo crean, a pesar de que tiene 6 años la ley, hay muchos ciudadanos que no entienden qué es un dato personal. La ley es muy clara, es información que en un menor o mayor grado te da referencia de una persona identificada o identificable. Es importante entender cuáles son estas dos personas. Ivonne, vamos a ponerme a mi ejemplo. Ivonne es tanto identificada como identificable. Ivonne es una persona identificada cuando únicamente sabes que se llama Ivonne Muñoz y ustedes pueden empezar a generar una lista de datos. Esto es, pueden empezar a decir, a ver, es abogada, da clases en el TEC de Monterrey, se dedica a temas de derecho informático, da consultorías en privacidad. Si ustedes me vieran físicamente, verían que traigo un anillo que les diría, está casada, podrán determinar mi estatura, podrán determinar mi edad. Y así podemos empezar a sacar muchísimos datos personales de Ivonne. Esto es, la persona identificada es aquella que yo ubico y a partir de la cual pueden generar
un catálogo inmenso de datos personales. Esa se protege por ley. ¿Cuál es la identificable? Cuando de repente alguien llega al TEC de Monterrey y le paga, no sé, 20,000 pesos al que lleva la base de datos de RH y le dice, quiero que me des una lista de profesoras que son abogadas, que dan clases de Derecho, que den clases en el campus Ciudad de México, que tienen tarjetón para el estacionamiento. ¿Creen que salga mi nombre? Por supuesto, porque yo cumplo con ese perfil. Y la persona identificable es entonces a la cual tú llegas a partir de datos dispersos y puedes llegar a su nombre. La ley te protege entonces desde esas vías. Yo se los puse un ejemplo muy sencillo. Si estuviéramos haciendo una lista de edad, estatura, complexión, género, estado civil, automóvil, horarios, con esos 7 datos es suficiente para poder generar una base de datos para secuestro. Son los 7 que tú pides cuando compres la base de datos y en ese momento obtienes la identificación de personas que puedes secuestrar. Es por eso la importancia del tema de protección de datos personales. El tema de la criticidad, que es otro punto importante, ¿no? ¿Por qué? Porque esto se traduce en medidas de seguridad. Por temas prácticos y por temas de ley, estos son los 3 niveles de clasificación de los datos personales. Si yo en la universidad únicamente tengo datos de carácter laboral y datos de identificación, no más que eso, mi criticidad es baja. Por lo tanto, el nivel de seguridad que yo debo de implementar es bajo. Pero en el momento en que yo recabe un dato personal de tipo patrimonial, esto es cuánto ganas, en ese momento tu criticidad es media. O cuando, no sé, algún compañero, profesor se divorcia y llega la sentencia para que le cobren la pensión alimenticia, en ese momento la universidad tiene un dato de carácter legal o jurisdiccional. Igual, la base de datos se va a criticidad media. Cuando tengo datos de tránsito, por ejemplo, ahorita, si su universidad les pagó el avión y el hospedaje para ir a Mérida, la universidad ya tiene datos de tránsito de ustedes. Por lo tanto, la criticidad de la base de datos en la universidad es media. Ergo, el nivel de seguridad a partir de ese momento debe ser de nivel medio. La criticidad alta, si la universidad sabe preferencia religiosa, preferencia sexual, preferencia política, incluso preferencias deportivas, la criticidad es alta. Si la universidad tiene incapacidades de cualquier tipo que traigan la descripción del motivo de salud, la criticidad se va alta. En el tema de características personales, que son temas psicométricos y proyectivos, si a ustedes les hicieron exámenes psicométricos, la criticidad de la universidad es alta. Vida sexual, origen étnico-racial o características físicas, que son el clásico de lunar, color de cabello y demás, la criticidad es alta. Algo importante a entender es que si mi criticidad es baja, en una sola hora de la organización, en toda la organización yo debo de tener ese nivel de seguridad. Pero cuando mi criticidad se eleva a media, aunque todas las demás bases de datos sean bajas, mi nivel de seguridad la debo de estandarizar a medio a toda la organización. Y si ya de plano, no sé, la clásica área de recursos humanos, que ahí definitivamente tengo criticidad alta, si establezco controles de seguridad alta, esos mismos controles se le aplican a las demás bases de datos a pesar de su criticidad baja o media. ¿Ok? Universidades privadas. Hay una criticidad que no está en esta lámina, que se llama titulares de alto riesgo. Esto es, no sé, si la universidad tiene un club de golf al cual se pueden suscribir los alumnos, que eso nos habla mucho del perfil socioeconómico del alumno. Esa base de datos de los alumnos que forman parte de un club de golf se llaman titulares de alto riesgo y exige prácticamente que la base de datos esté blindada, porque si esa base de datos se expone en medios electrónicos, exponemos la seguridad de los alumnos. Bien. Multas. La sangre, porque siempre dicen que el IFAI no iba a multar. Bueno, la primera, Farmacia San Pablo,
que desafortunadamente pasa a la historia como la primera empresa multada por el IFAI, recibe una multa de 2 millones de pesos, perdón, justo porque su aviso de privacidad estaba incompleto y porque pidió datos personales de más. Esto los lleva entonces a pensar, cuando regresan a sus universidades, qué tantas cosas les preguntan a los alumnos para ingresar o para el día a día dentro de su carrera académica. Hay que evaluar si realmente los datos personales que nosotros recabamos a los alumnos son los necesarios o si nos excedemos. Esta multa de 2 millones de pesos que ven ahí está dividida en 1.200.000 por el aviso de privacidad incompleta y 800,000 pesos por haber pedido información de más. La ley dice que únicamente debe solicitar o recabar la información personal necesaria, no más. ¿Okay? Es por si aviso de privacidad incompleto, un cliente se da cuenta, inicia el procedimiento ante el IFAI, revisa el IFAI y definitivamente los multa por un aviso de privacidad mal hecho. Banamex pierde un expediente. Transporte a la universidad. ¿Qué pasa si la universidad pierde el expediente del alumno o el expediente de un profesor o de un egresado? Les van a poner esta multa, 16 millones de pesos. Caja Popular, recabaron datos personales sin consentimiento del titular, le abrieron una cuenta de ahorro a una persona aquí en Caja Popular Cristo Rey. Esta del doctor es la que les comento de la WIC. El haber transferido a medios electrónicos el expediente de su paciente y además como son datos sensibles, por eso le ponen una multa de 40,000 pesos. Imaginémonos en la postura de profesores que hacemos algo incorrecto con los datos personales de nuestros alumnos, nos pueden poner una multa de 40,000 pesos, independientemente de la que le pongan a la universidad. A mí me gusta mucho compartir en estas conferencias un caso que sucedió en la Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires tiene muchos más años que nosotros en el tema de protección de datos personales. Y como es un tema muy, muy arraigado ya a nivel cultural, un alumno llegó a pedirle su aviso de privacidad a uno de los profesores porque le decía, usted tiene mi perfil de cumplimiento que se refleja por mi asistencia y por mi entrega en tareas. Y tiene un perfil de mi rendimiento académico y o profesional en mis calificaciones. Así que tiene que darme un aviso de privacidad. Afortunadamente la universidad fue y lo salvó, ¿no? Pero ¿qué pasaría si el profesor de repente, no sé, alguien hace un acceso no autorizado a su computadora, recaba las listas de calificaciones, asistencias y las publica en Internet? Todos veríamos el rendimiento académico o intelectual de las personas en su estatus de alumno, ¿no? Y los pone en una situación de posible discriminación, lo cual sería una infracción de ley, que por lo menos la ley prevé una multa de 11 millones de pesos. Entonces esto nos invita a, qué padre, ¿no? Por temas tecnológicos le damos laptop a casi todos los profesores, pero no les decimos cómo custodiar la información que llevan ahí de los alumnos, que son datos personales también. Por último, esta es la ruta al cumplimiento, ruta que ustedes van a tener que analizar si son universidades públicas, en detectar para qué recaban datos personales, si dan un aviso de privacidad, si el alumno o el profesor confía ya en la institución académica, si hay una forma en la que el ciudadano, en este caso un alumno o un profesor, pueda solicitar saber qué pasa con sus datos personales, si hay medidas de seguridad en el contexto que yo les platicaba hace 3 láminas, y si pasan estos 5 puntos con palomita, pues tendrían un excelente, ¿no? En forma general, pues es lo que les puedo decir de privacidad por temas de tiempo. Si tienen preguntas, dudas, miedos. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta, comentario, inquietud? Sí, bueno, permíteme. Sí, no te preocupes, Mario, gracias. Hola, buenas tardes, Fernando Aranda de CUDI.
Buenas tardes. Pero de las multas que comentas ahora, esas multas, antes de la multa debe haber un comunicado del IFAI, ¿es correcto o no? ¿O son ya de facto, llegan y sí? ¿O cómo funciona el tema de las multas? Es muy buena pregunta. Generalmente, o bueno, oye, la mayor parte de las multas es porque el ciudadano va a la empresa, solicita conocer el aviso de privacidad o solicita ejercer sus derechos ARCO y la empresa no sabe qué hacer. Desafortunadamente y afortunadamente también, el ciudadano ya está súper informado, entonces voltea a ver al IFAI. Basta con que hables por teléfono para iniciar un procedimiento, te dan una audiencia, tú vas al IFAI, les das una relatoría de los hechos, hacen un escrito y en un plazo de 5 a 7 días notifican a la empresa. La empresa tiene derecho, es como es un pequeño juicio, es un procedimiento administrativo. La empresa tiene derecho de réplica y pues la primera fase es conciliemos, ¿no? Como si fuera Profeco. El IFAI te dice, a ver, particular bien, representante de la empresa vengan, se sientan en el IFAI y se puede llegar a un acuerdo ahí, no sé, que a veces se subsana con el, no te dije qué datos tengo, aquí está, ¿no? Pero a veces no se subsana cuando la empresa dice, es que no tengo aviso de privacidad o es que no estoy obligado. Aunque no crean, el 70% de las empresas hoy dicen que no están obligadas, pero bueno, y por eso los multan. Sin embargo, si contestando tu pregunta es, no, no llega como una autoridad de salud y te pone un sello de clausura, ¿no? Si hay un procedimiento administrativo, que es muy rápido, el proceso administrativo durará de 20 a 60 días hábiles en la fase en que se inicia el proceso de la queja del ciudadano hasta que te multan. De acuerdo, gracias. Y la segunda pregunta que quería hacer es, hasta hace, no sé, un año, un poquito más, no era muy clara las medidas de seguridad que tenía que adoptar las empresas para proteger la información. Es decir, solo mencionaba que había que tener medidas de seguridad, pero no como cuáles. Entonces, no sé si ese punto ya esté un poco más específico. Sí, está resuelto desde enero del 2013 en el reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Existe un capítulo de medidas de seguridad informática que establece 10 pasos, que son justo 10 puntos de auditoría de la autoridad. Entre ellos está el análisis de brecha, el plan de remediación, inventario de repositorios, inventario de datos personales, perfiles, permisos. Y adicional, trae 3 artículos en el cual en uno te dice medidas administrativas son, y viene una lista de 12 puntos. Medidas tecnológicas son tales y medidas legales son tales. Por supuesto, hay algo importante, o sea, el reglamento no te va a decir, si eres un hospital debes de tener 20 IDS, 5 IPS, 20 firewalls y tal. Eso no te lo va a decir porque es un dimensionamiento que hace la organización. Pero sin embargo, por ejemplo, en medidas tecnológicas sí te dice, debe existir una herramienta que haga la trazabilidad de los datos personales y que sea mejorable y que sea auditable una vez al año. O, por ejemplo, en medidas administrativas te dice, debe de haber concientización en temas de seguridad de la información y debe de haber una capacitación anual a los encargados de seguridad de datos personales anualmente. Otra medida administrativa que te dice es, debe haber una auditoría por parte de un externo a la empresa para determinar si estás protegiendo bien o no los datos personales. ¿Alguna otra pregunta? ¿No rápido? Espero que sea rápido. Ivonne, buenas tardes. Habla Gerardo Navarrete, de la Autónoma de Campeche. Muchas de las universidades autónomas, como ODES, como organismos descentralizados que así nos manejan a nivel de educación pública en algunos estados o en la mayoría de los estados, tenemos la obligatoriedad con los organismos estatales de transparencia y acceso a la información. Y generalmente este tipo de responsabilidades las compartimos con las oficinas jurídicas. Inclusive de las oficinas jurídicas generalmente depende una unidad de acceso y de transparencia de cada institución. Sí he visto que muchas de las instituciones, sobre todo las universidades autónomas, cuidan mucho todos estos detalles. Aquí lo interesante es estar de repente muy pendiente de las unidades jurídicas, porque justamente acabamos de tener reformas de ley federales y reformas de ley estatales también. Y entonces hay algunas cosas que a lo mejor no estamos necesariamente preparados para ajustarnos a los cambios y que de repente hay que estar muy pendientes de que el jurídico atienda
los problemas que se nos pueden generar a nosotros. Simplemente ahorita tenemos de frente una necesidad con un nuevo formato que nos hacen requisitar para ARCO. Está larguísimo, larguísimo. Entonces hay que buscar en algunos servicios el darlo de manera electrónica y en otros pues lo van a seguir haciendo de manera manual de acuerdo a la necesidad. Entonces sí es muy interesante todo lo que nos comentas, pero más interesante es que nosotros no perdamos de vista que aunque no toda la responsabilidad es nuestra, sí es importante que desde el lado de las TI siempre estemos pendientes de ello. Gracias por tu contribución. Gracias, Gerardo. Creo que ese es un comentario muy importante. Digo, en mi experiencia en estos 6 años, que está el tema de obligaciones de privacidad en el sector de particulares, yo creo que el 90% de las empresas a las que me ha tocado ayudar a cumplir con privacidad, jurídico no tiene que ver, ¿eh? Jurídico no sabe ni de la ley, o jurídico les dice, no, eso no es obligatorio, no lo hagamos, ¿no? Y es agravante, porque tú esperarías que tu abogado te dijera, hay que hacer A, B, C y D, ¿no? Salvo lo tecnológico, para eso está el área de sistemas, ¿no? Por lo tanto, sí, estoy súper de acuerdo contigo. Es increíble que mejore el área tecnológica esté más obligada, ¿no? Y por supuesto también el área de seguridad. Yo creo que esto conlleva que cada quien de ustedes en sus universidades le den un jaloncito de orejas al área legal diciendo que eso es importante. Sobre todo porque, como les decía, sí se acaba de publicar la nueva Ley Federal de Transparencia, pero parece que viene la Ley General de Datos Personales y va a ser obligatorio incluso para descentralizadas también. ¿Alguna pregunta, comentario? Luego compartes tu material, Ivonne, para claro que incluirlo sí. en la página del evento. Sí, te la mandamos ahorita. Gracias. ¿No hay otra pregunta? ¿Miedo? No, ok. Hablando de miedos, ahorita para que les generes más miedo, te voy a hacer una pregunta un poco más enfocada hacia el usuario final. ¿Qué pasa cuando nosotros como usuarios finales tenemos el teléfono, la dirección física de donde vive la persona en nuestros celulares, en nuestros listas de contactos, y se llega a perder ese teléfono o nos llegan a robar? ¿Qué tan responsables somos de dicho pérdida de información y que se maluse esa información? Hay 2 alcances. Uno, si tú fueras consultor privado y estás dado de alta como persona física ante el SAT, prestan servicios bajo honorarios o servicios profesionales, sí tienes obligaciones de cumplimiento ante la ley. Tienes que dar cumplimiento al artículo, parece que es el 28, en el que debes enviar un comunicado a todos tus contactos diciendo que tuviste una fuga de información. Si no cumples con esa comunicación, es una multa. La segunda, si hay un mal uso, si eres corresponsable. Hay algo bien importante en el tema de legislación en materia de privacidad: el riesgo no se mitiga, el riesgo no se transfiere, el riesgo se comparte. Y eso quiere decir que la multa se comparte. ¿Vale? Gracias, Ivonne. Ahora sí ya les puse a temblar. Vale, pues muchas gracias por la invitación, María. Muchas gracias por el foro. A ti, gracias, Ivonne. Que tenga buena tarde. Igualmente. Gracias.